Bienvenidos a tu podcast La Voz del Miedo. Mi nombre es Alan Castellanos. Seguramente, en tu vida estudiantil, te tocó escuchar el clásico mito. ¿Sabías que esta escuela está construida sobre un panteón? A nosotros nos llegó a tocar. En el episodio de hoy, tenemos relatos que se desarrollan en escuelas o sus alrededores. Recuerda que solo tú tienes la última palabra acerca de lo que contaremos en las siguientes historias. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita para que te avise cuando tenemos un nuevo video y estás por escuchar La Voz del Miedo. Soy maestra rural. Esto significa que trabajo en comunidades lejanas a la cabecera municipal. Mi escuela, que también es el lugar donde vivimos los maestros, se encuentra entre cerros, rodeada de árboles, unas cuantas casas aledañas, sin red telefónica ni wifi. Era época de lluvia, el mes de julio de 2017, y aunque nos gustaba porque podíamos recolectar el agua para bañarnos y lavar los trastes, lo malo era que cada que llovía se cortaba la energía eléctrica. Aquella tarde no fue la excepción. A partir de las 5 nos quedamos sin ella, fuimos por velas y estábamos esperando que cayera la noche afuera de los salones. Éramos 3, un amigo, una amiga y yo. Como era de esperarse, puse en marcha mi tema favorito, historias de terror. Cada uno empezó a relatar su experiencia. Yo estaba anonadada, pues hasta aquel momento no había experimentado nada. Eran alrededor de las 7 de la noche. Por la lluvia, la atmósfera se tornaba muy oscura y las velas eran la única luz. Teníamos celulares, pero queríamos reservar la pila para cuando se apagaran las velas. Mi compañera empezó a gritar: «Luz, ven, Luz, ya vuelve, Luz, ven, regresa». No, dijo desesperado mi compañero. «No digas eso. ¿No ves que suena como el nombre de un demonio?» Mi compañera guardó silencio y de pronto escuchamos cómo se arrastraba una silla dentro del salón. «Seguro fue un sapo», dije. «No creo, no tendría tanta fuerza», agregó mi compañero. «Bueno, algún otro animal que buscara refugio por la lluvia», aseguré. Seguimos hablando del trabajo y decidimos dejar de lado las historias de terror. Ya los veía nerviosos. Entonces, nuevamente, la silla otra vez era arrastrada. Enojado por el ruido o queriéndose hacer el valiente, mi compañero encendió la lámpara de su celular e iluminó el salón. Vimos que todo estaba en orden, todas las sillas y mesas en su lugar. Nuevamente, la silla. Pero ninguna se movió. Todas permanecieron quietas. Me quedé con los ojos como platos. Estábamos seguros de que aquel ruido provenía de ahí. Los otros salones estaban a más de 10 metros de distancia. No era posible que el ruido llegara con tal intensidad. Entonces fue como pasó la cosa más rara. «¿Quién eres? Dime. Enséñate si tienes tanto valor para andar moviendo las sillas», retó mi compañero. El foco, que estaba justo afuera del salón y arriba de nosotros, empezó a titilar. Hacía el intento de encenderse, pero era el único en toda la bendita escuela que estaba haciendo eso. Tardó unos segundos manifestando su intento de encenderse. Teníamos los pelos de punta. Quedamos viendo atónitos a aquel foco hasta que volvió a apagarse como el resto. «Me voy a mi cuarto», dijo mi compañera con voz en un hilo. La seguí y escuché cómo también mi compañero se encerró. Estando en el cuarto que compartía con ella, le dije que lo poco que sabía por haber escuchado tantas historias era que las ánimas o este tipo de presencias se manifiestan mediante energía, porque al fin y al cabo, ellas también son eso, ¿no? Energía. Por eso la luz, el agua, los aparatos eléctricos son medios por los que intentan comunicarse. No quiso seguir hablando del tema. Estaba muy asustada, y supongo que eso es lo verdadero terrorífico de las historias, lo que nos hace sentir al vivirlas. En la madrugada de esa misma noche, me dieron ganas de ir a hacer del baño. Aguanté lo más que pude hasta que no soporté más, y al salir del cuarto, a mitad del camino rumbo al baño, me encontré un perro. No tenía ojos de fuego ni grandes colmillos, más bien parecía un coyote.
Estaba sentado con la lengua de fuera. Pasé a unos cuantos metros ignorándolo, pero sentí, y por el rabillo del ojo noté, que seguía mis pasos. Entré al baño, y cuando abrí la puerta para tomar mi camino de regreso, ya no estaba. No sé si tenga relación con lo que habíamos pasado antes, pero sin duda es una de las emociones más raras que he experimentado en mis años de trabajo. No hablamos más del tema en días siguientes. Ahora, después de varios años, de vez en cuando lo recordamos y decimos que seguramente fue un fallo en la energía, un intento de la electricidad por volver. ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que aquella noche sin querer, nuestra plática y palabras mal usadas llamaron a entidades que no queríamos cerca? Gracias por escuchar mi historia. La siguiente historia es un poco larga. Esperamos que te quedes hasta el final y déjanos tu comentario. Estás escuchando La Voz del Miedo. Hola a todos. Espero se encuentren muy bien y en resguardo. En esta oportunidad les traigo una de mis tantas experiencias, pero de mi infancia, etapa de la escuela. Espero sea de su agrado y lleva como título La Sala 16. De todos los recuerdos que mantengo de mi infancia, la etapa escolar, en aquella escuela básica de la comunidad que me vio crecer, es la que más llevo conmigo. Recuerdos permanecen intactos, casi frescos, desde mis inicios de mi aprendizaje y crecimiento. Hasta puedo recordar cientos de episodios de mis primeros años. Maestros, compañeros, un montón de juegos y actividades vienen a mi mente con facilidad. Sin embargo, hay un episodio particular, oscuro, siniestro, que también permanece en mi memoria, escondido. Corría el año de 1986 y cursaba el cuarto año de educación básica. Era mi quinto año en la escuela, considerando mi entrada al preescolar. Se podía decir que la conocía al derecho y al revés. Pasábamos la mitad del tiempo en ella. Era como nuestra segunda casa, donde no solo aprendíamos, también compartíamos hermosas amistades, disfrutábamos de los recreos, de las actividades deportivas e incluso más de algún taller especial. No había lugar en el cual no hubiésemos compartido algún momento, clase o actividad, salvo uno, la sala 16. Era aquella sala de clases clausurada desde siempre, justo al final del tercer piso, al lado de las escaleras, totalmente abandonada, sin que nunca nadie diera una explicación fehaciente el por qué permanecía en ese estado, lúgubre, desasiada y maloliente. Las ventanas, opacadas por el polvo y el encierro, dejaban en algo ver las cortinas interiores, aún más enmugrecidas que impedían ver con claridad su interior. Aquellas ventanas estaban a 1,5 metros de altura, y era fácil ver en los recreos a más de algún chico sobre otro, intentando ver algo hacia adentro, alimentados por las historias en torno a la sala. Aquella puerta era resguardada por un enorme candado, cuya chapa que protegía se notaba desgastada por el pasar de los años, oxidada, tambaleante, con más de algún tornillo medio suelto, si hasta con una simple patada podría haber sido tumbada. Sin embargo, el respeto y la fama que había adquirido aquella sala 16 se traspasaba año en año y boca en boca. No había niño que por aquel entonces no supiera o no hubiese escuchado las leyendas, mitos e historias que rondaban en torno a aquella sala. Había quienes relataban que en verdad aquel lugar guardaba el cuerpo de una monja, encerrada hace cientos de años, de cuando la escuela era católica y administrada por las monjas y sacerdotes. En las aulas era fácil oír distintas especulaciones respecto a esta monja. Si te asomas o intentas entrar, la monja te va a penar. Era la más común de todas. Otros cuantos decían que por las noches, al término de cada jornada escolar, aquellas puertas se abrían desde adentro y este ser deambulaba por los pasillos y aulas, impartiendo órdenes y buscando niños para darles una reprimenda por no comportarse en clases. Este mito era el que más alimentaba la curiosidad y el morbo de los chicos, quienes aprovechaban cada mes las reuniones de padres para acompañarlos con una sola finalidad: subir en la oscuridad por aquellas escaleras hasta el tercer piso, probar la valentía, desafiándose entre sí mismos a quién se acercaba más a aquella sala esperando ver a la monja. En aquellos tiempos era habitual que algunos hijos acompañaran a sus padres a esas reuniones.
El colegio lo permitía con la única condición de que nos quedáramos jugando en el patio y espacios destinados para la dispersión. Aquellas reuniones eran una vez al mes, razón por la cual habíamos planeado con mi grupo más cercano asistir con nuestros padres y sumarnos a esta prueba o rito de valentía hasta los límites. A sabiendas del día de reunión de padres, fuimos alimentando nuestro inocente morbo durante aquella semana, creando en el grupo una especie de ambiente terrorífico, sugestionándonos con las claras expectativas de darnos un buen susto. Durante aquellos días previos, en los recreos, rondábamos con frecuencia la sala intentando asomarnos en aquellas ventanas o mirar por el pequeño cerrojo. No faltaba el que decía que vio algo moverse y hacía correr a todos despavoridos. Cerca de aquel día, invitamos a algunas compañeritas a unirse, pero no nos fue muy bien. Solo Claudia, quien se caracterizaba por tener una personalidad bastante peculiar, accedió a ir con nosotros. Con el grupo listo y ya todo planeado, tuvimos el atrevimiento de preguntar sobre los mitos de aquella sala a algunos profesores, quienes todos concordaron que era una sala inutilizable y que en algún momento sirvió de taller para dar clases de química o algo así. Sin embargo, la maestra de historia nos mandó a hablar con don Jacinto, quien podría quizá tener un cuento distinto. Fue como así, en uno de los recreos lo abordamos. Don Jacinto era la persona más longeva de la escuela en ese entonces. Había sido auxiliar toda su vida, y quién más indicado para desmentir o dar cierta credibilidad a estas historias que se tergiversaban en el tiempo. Por lo general, en los recreos don Jacinto se dedicaba a vigilar los baños y atender algunos asuntos de los alumnos, siendo fácil de ubicarlo, como también acceder a él. Fue así como Claudia, Carlos, Oliver, Iván, Adolfo y yo le dimos un encerrón en un aula, no sin antes manifestar el gran afecto que teníamos sobre él con algunos abrazos. Tío Jacinto, queremos hacerle una pregunta, como cariñosamente le decíamos, pero queremos que no nos mienta. ¿Es verdad que hay una monja muerta en la sala 16? Nos miró y lanzó una sonrisa, moviendo su cabeza de lado a lado. Pero mis niños, esas historias no son de verdad, nos dijo sonriendo. Aquellos cuentos son inventos de los propios alumnos, que durante años han difundido para sembrar el miedo en los más pequeños, queriendo instalar una especie de leyenda urbana en la escuela. Pero tío, usted debe saber la verdad, ha estado aquí desde siempre. Le encaramos para sacarle información, haciendo claros gestos de fraternidad y apego sobre él. Miren mis niños, en todos estos años nunca nadie me había preguntado algo similar, pero les contaré una historia que escuché accidentalmente hace ya muchos años y que rondaba entre los maestros más antiguos. Ya muchos de ellos no están. Su rostro pasó de la alegría a una inusual seriedad al comenzar el relato. No se sabe con exactitud, pero se habla de que en aquella sala se quitó la vida un alumno muy peculiar que padecía una extraña enfermedad que lo hacía convulsionar en cualquier momento y lugar, previo a horribles ataques como de histeria y de furia, llegando a agredir a quienes intentaban controlarlo. Nadie sabe con exactitud qué padecía, pero como en ese entonces la escuela era religiosa, en los pasillos se hablaba de que ese niño estaba probablemente poseído por fuerzas malignas, pues su comportamiento de un tiempo a otro cambió radicalmente, transformándose en un niño extraño, alejado de todos, antisocial, violento y atrevido con sus maestros y compañeros. Era habitual ver a sus padres citados debido a su comportamiento y mal rendimiento. Así también, cada vez que se tenían aquellos episodios. Fue un día cualquiera de clases cuando sufrió uno de esos episodios, atacando con un simple bolígrafo a su maestra, causando un sinnúmero de punzadas en su rostro y en su cuerpo. Los compañeros de clase, al ver tan horrendo episodio, corrieron despavoridos del salón. Fue entonces cuando quedó solo en la sala, luego de que la maestra saliera malherida y a cuestas, que en su locura comenzó a destrozar todo y decidió romper una de las ventanas, cortando sus venas y su cuello con un trozo de vidrio. Cuando los maestros y auxiliares llegaron, fue demasiado tarde. Desde aquel episodio, nadie más quiso impartir clases en esa aula, definiéndola como maldita, testigo de tan horrendo acto, queriéndola dejar en el olvido. ¿Les gustó la historia, Abruptamente y con voz fuerte nos finalizaba el relato, acompañado de carcajadas. No se lo vayan a creer, mis niños, y tengan pesadillas. Es solo una historia que me contaron o escuché por ahí en algunos de mis primeros años. Boquiabiertos y congelados del miedo,
Terminamos los 6, sin decir ninguna sola palabra más que fingir una sonrisa leve, como una especie de alivio. Sonó la campana y volvimos a clases. Recuerdo aquella tarde de invierno entrando con mi madre de la mano. La ansiedad corría por mi cuerpo. Apenas ingresamos y corrí a reunirme en el centro del patio con mis compañeros y disfrutar de las traes. Era invierno y oscurecía más temprano de lo habitual, y unas gotas que empezaron a caer anunciaban la lluvia venidera, así que nos refugiamos en el techo principal. En cosa de minutos, todo oscureció, y con la reunión en pleno trámite, caminábamos por el pasillo hasta la escalera del fondo, la que nos llevaría a la sala 16. Nuestra caminata fue sigilosa, ya que las reuniones eran generales de todos los cursos. No queríamos hacer notar nuestra presencia. Cuando comenzamos a subir aquella escalera, comenzamos a reír tontamente. Eran de esas risas nerviosas, cuando tienes algo de miedo. Nadie quiere ir a la delantera, así que empezamos como niños que éramos a tirorearnos y empujarnos, para no ser el primero en llegar allá arriba. Fue en eso, cuando Claudio nos encaró diciendo, ¿son hombres o niñitas?, tomando la delantera sin miedo alguno. Creo que cuando llegamos arriba, ninguno recordaba aquella historia del tío Jacinto. Todos teníamos en nuestras mentes la imagen de aquella supuesta monja, vestida con hábito, túnica clásica y con más de algún rostro esquelético, como nuestras mentes pequeñas podrían imaginar. Lo primero que hicimos fue debatir quién se acercaría al cerrojo para mirar. Para variar, fue Claudia quien tomó nuevamente la iniciativa. Como hombres, estábamos quedando ya mal. «No se ve nada, está todo oscuro», nos comentó, sin despegar el ojo de la cerradura. «Vengan ya, no sean cobardes». Nos arrimamos todos a la vez, intentando compartir un poco el miedo sin despegarnos. Uno a uno, comenzamos a observar, y si bien era casi nada lo que se veía en la oscuridad, parecía que los pupitres estaban listos para una clase. Nuestro plan seguía en encararnos por aquellas ventanas. Fue en ese momento en que Claudia sacó de su chaqueta una vela, una hoja y un lápiz. «Debemos invocar a la monja», nos dijo mientras nos mostraba los accesorios. «He visto con una amiga que se puede hacer con una vela y hablar con fantasmas». Nos seguía relatando su plan mientras mirábamos todos extrañados. «Miren, en la hoja escribimos a un lado sí y al otro no. La vela se pone en medio y se enciende, y podemos hacer preguntas al espíritu. Para el lado que se vaya la llama, esa es la respuesta». Ahora de adulto, comprendo claramente que el juego de Claudia en ese entonces era lo más parecido a una ouija de niños, totalmente improvisada, que solo en nuestras mentes infantiles podría tener cabida para creer, pero era parte del juego, y para muchos, me incluyo, era algo nuevo que ni siquiera había oído. Seguimos sus indicaciones y nos sentamos algunos escalones más abajo, intentando tapar cualquier tipo de ventisca o brisa en una especie de círculo. Claudia nos ordenó tomarnos de las manos y comenzamos a hacer preguntas. «Queremos hablar con el espíritu de la monja. ¿Estás aquí?», repitió un par de veces mientras todos observábamos a la llama, esperando algo. Iván y Pedro juraban que la llama sopló hacia la izquierda, dando un sí como respuesta. El resto se mantuvo firme en que no había ningún movimiento realmente notorio, pues la llama de una vela, hasta en su estado más calmo, presenta movimiento por sí misma. Algunas risas comenzaron a salir y ya algo de aburrimiento con ese extraño ritual, hasta que de pronto Adolfo abrió su boca y en ese momento cambió todo. «Queremos hablar con el espíritu del niño que se mató en la sala. ¿Estás ahí?». Nos quedamos todos callados y un silencio inusual se apoderó del lugar. Nunca esperamos que Adolfo haya recordado justo ahora aquella historia del tío Jacinto. La vela sopló hacia la señal de sí. No sé si él mismo haya querido jugarnos una broma y sopló sutilmente, o una corriente de viento se mezcló entre nosotros. Lo cierto fue que la vela se movió con tanta fuerza hacia ese lado que terminó por apagarse. Nos quedamos congelados del miedo, observando cómo la mecha de aquella vela seguía desprendiendo humo. Intentamos no dejar que la sugestión se apoderara de nosotros y comenzamos a reír nerviosamente, culpando a Adolfo del hecho y tratar de seguir a lo que habíamos venido. De un momento a otro, estábamos ya encimados uno a otro para ver en aquellas inmundas ventanas. Carlos, quien era el más alto y fuerte, me sostenía en sus hombros. Lo mismo hacía Oliver con Claudia, mientras que Iván, el más miedoso de todos, solo miraba para todos lados, cuidando la presencia de algún profesor o algún auxiliar. Haciendo el típico gesto con las manos pegadas a los lados de los ojos,
Intentábamos observar algo del interior de la sala, solo sombras de pupitres y sillas desordenadas y algunos muebles pegados a las paredes. Podíamos distinguir, era casi nada. Seguíamos intentando ver algo que nos diera el susto de nuestras vidas, riendo nerviosamente cuando observamos a Adolfo agachado, de rodillas, con un ojo pegado en la cerradura. Fue ahí, como de la nada y de golpe, se lanzó hacia atrás, dando gemidos claros de haber visto al mismo diablo. Llegamos rápidamente donde él, y no podía pararse del suelo, tumbado, pálido, con sus ojos abiertos de una extraña manera que solo demostraban un miedo inexplicable. Todos creímos que nos estaba jugando una broma, pero cuando vimos que su estado no cambiaba, comenzamos a asustarnos. Su cara seguía expresando pavor, su respiración era exaltada, por lo que comenzamos a preguntar qué le había pasado. Solo repetía una y otra vez: un ojo me miró, un ojo me miró. Sí, entendíamos bien. Adolfo vio a alguien que lo observó al igual que él, desde adentro, lo que nos traspasó inmediatamente el miedo a todos. Iván repetía una y otra vez que bajáramos ya. Tomamos a Adolfo como pudimos para levantarlo y bajamos despavoridos por las escaleras. Justo al final de estas, a mano derecha, estaba el baño de hombres, por lo que pasamos a beber un poco de agua para pasar el espanto, pero nos llevaríamos una sorpresa aún peor. Un niño parado, o una sombra de lo que parecía ser un niño, inmóvil, escondido en la penumbra del rincón, más apartado del baño, nos miraba fijamente. Cuando entramos, no notamos su presencia, pues nos fuimos directamente a los bebederos. Fue hasta que Oliver volteó luego de beber para ir a orinar, cuando notó a este niño al fondo, quedando petrificado, sin poder dar un paso más. Corrimos como nunca tomando de la mano a Claudia, quien nos esperaba afuera, muertos del miedo, más horrible que niños de 8 o 9 años podían experimentar. Llegamos rápidamente y agitados a la entrada principal, donde había más luz. Las reuniones estaban terminando y los padres comenzaron a desplazarse por los pasillos y abandonar la escuela. Nuestra sala estaba en el primer piso, por lo que pronto encontraríamos a nuestros padres y madres. La primera en irse fue Claudia con su madre. Luego pasó el padre de Oliver, quien tomó de la mano y se lo llevó rápidamente. En momentos, todos abandonamos la escuela en rumbos diferentes. Fue en ese momento que caí en cuenta que Adolfo no había corrido con nosotros. Recuerdo la cara de todos cansados luego de aquella corrida, pero no recuerdo la de Adolfo. Creo que se quedó en aquel baño. Aquella noche no dormí casi nada. Tenía muchísimo miedo, tanto que me metía en la cama con mi mamá. Cerraba los ojos y veía la cara de miedo de Adolfo. Como era viernes, no fue hasta el lunes que nos encontramos nuevamente. Adolfo no asistió a clases, ni el martes, ni toda la semana. Una preocupación culposa nos atacó a todos por igual. Algo le pudo haber pasado aquella noche y debíamos saberlo. Hablamos con nuestra maestra, quien nos informó que Adolfo había enfermado de una fuerte gripe y tenía licencia médica por 14 días. La versión oficial la supimos solo algunos años después y fue totalmente distinta. Adolfo no quería volver más a aquella escuela. Comenzó a mentir diciendo que estaba enfermo. Cuando ya no logró más sostener aquella mentira, fue imposible sacarlo de esa casa para que viniera a estudiar. Sus padres nunca entendieron los motivos y terminaron cambiándolo de escuela. Nosotros sí, creemos saber los motivos. Algo vio, algo lo espantó, o algo pasó después en aquel baño. Debió ser lo suficientemente horrendo para no volver más a aquella escuela. Espero algún día volver a encontrarlo y ya con los años poder preguntarle.